Tomen nota, porque todos los martes, aproximadamente sobre esta hora, vamos a hablar sobre la ciencia y la tecnología que se desarrolla aquí en Navarra. Y la primera duda que nos asalta es ¿qué es el SINAI? Precisamente sobre eso vamos a hablar. Conmigo está Juan Cruz Igudosa García, consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra y presidente de Aditec. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de estrenar por fin esta sección que tanto trabajo nos ha llevado. Es un placer contar con vosotros y conoceros. Gracias, y quería sobre todo agradeceros muchísimo el esfuerzo de dedicar este espacio de tiempo de televisión tan preciado a difundir una cosa que nos atañe a todos, como hemos visto ahora durante la pandemia, que es la ciencia y la tecnología. Eso es, efectivamente. Si te parece, vamos a ver, porque hemos salido a la calle y hemos preguntado a dos ciudadanos navarros para saber si saben lo que es el SINAI, y esto es lo que nos han contestado. Vamos a verlo. Perfecto. Hola, buenos días. ¿Sabéis qué es el SINAI? No. ¿No? ¿Conoces el SINAI? El Sinaí, depende, eso es una montaña, ¿no? Y una península. Vale. Además es un hospital muy famoso en algún sitio. Vale. Monte Sinaí, está, ¿dónde está? No sé. Vale. ¿Y SINAI? Sinaí, Sí. no sé. Una montaña. Confusión, desde luego, ¿no? Sí, sí. ¿Qué le parecen estas declaraciones? Me divierte sobre todo porque sin querer lo he hecho referencia a uno de los mejores hospitales donde se hace la mejor investigación biomédica probablemente del mundo, que es el Mount Sinai de Nueva York. O sea que, bueno, por lo menos lo pillamos por ahí. Es importante entender que es un acrónimo, que son unas siglas que representan muchas cosas, ¿no? Y que efectivamente no tiene acento en la I, por lo tanto no es Sinaí, sino Sinai. Sinai es la palabra con la que denominamos al sistema navarro de I+D+I, es decir, al sistema formado por todas aquellas agentes, centros, grupos de personas y de instituciones que trabajan básicamente en hacer la ciencia, es decir, lo hacen de forma coordinada, pero son los que generan la ciencia, la tecnología, para que esa ciencia, esa tecnología llegue a las empresas y sobre todo a la sociedad. La Ley Foral de Ciencia y Tecnología, ¿por qué tenemos una ley así? Bueno, yo no sé cuál es la razón, pero sé cuáles son las consecuencias, ¿no? Las consecuencias fue que la Ley Foral de Ciencia y Tecnología, la Ley 15 de 2018, es una ley que se aprobó prácticamente por unanimidad en el Parlamento de Navarra, y lo que nos ha hecho es, de alguna manera, ordenar el sistema y de permitir que Navarra se posicione, entre otras muchas comunidades autónomas, como un referente en lo que es el apoyo público, la confianza que tiene la gestión pública en fomentar la investigación y la tecnología. Fíjate, es una ley curiosa, es una ley que sabemos que está inspirando otras leyes de otras comunidades autónomas, vamos a decir que no nos copian, pero somos casi. Ejemplos. Somos ejemplo, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Una de las razones es básicamente porque, como he dicho antes, ordena el sistema, ¿no? Entonces nos permite que todas aquellas personas y instituciones que quieran hacer ciencia, pues se clasifiquen en un grupo. Soy una universidad, soy un centro tecnológico, soy un centro de investigación. Al final hemos llegado a tener en Navarra, lo tenemos ahora mismo actualizado, 27 agentes diferentes que hacen ciencia e innovación. Es un éxito, ¿no? Y entonces la ley lo que nos ha dado es si me permiten, para que la gente lo entienda, el andamio sobre el que construir este sistema. Nos permite afrontar retos de forma conjunta, nos permite priorizar lo que es más importante para Navarra y lo que no lo es, nos permite generar inversiones en centros o en personas o en talento, nos permite, en resumen, afrontar retos de una manera diferente al resto de comunidades porque contiene un compromiso presupuestario. Y esa es probablemente una de las diferencias más relevantes. En Navarra tenemos una ley que nos indica qué porcentaje de la inversión pública de lo que podemos gastar como gobierno hay que dedicar a la investigación. Y eso pocas comunidades lo tienen, la verdad. Pero la nuestra sí, y esto es, vamos, ejemplar, ¿no? Exacto. Así lo venimos diciendo. Hablemos de los proyectos colaborativos. ¿Qué son? Bueno, pues es muy importante también ser conscientes del tamaño que tiene Navarra y de la potencia de su innovación y su ciencia, ¿no? Creo que tenemos un tamaño muy bueno para que trabajemos todos de forma coordinada. Entonces, ¿qué es un proyecto colaborativo? Un proyecto es la forma que tiene el gobierno de financiar la ciencia y la tecnología entre esas personas y grupos de personas, instituciones, centros que hacen ciencia. Nosotros abrimos una convocatoria pública, los agentes se organizan, colaboran y presentan una candidatura, un proyecto para ver si es financiable o no. ¿Qué es lo diferente? Que este gobierno solamente financia proyectos vistos desde el punto de vista de la colaboración.
hay otros tipos de convocatorias para instituciones individuales, pero en este caso lo que nos interesa es organizar los proyectos de forma que todos colaboren. Y además lo hacen en forma de líneas estratégicas, de áreas específicas. Queremos proyectos colaborativos en salud, en la cadena agroalimentaria, en la energía, ¿no?, en la mecatrónica. Son todos proyectos que tienen orientación clara de proyecto, sobre todo para responder a necesidades que tiene Navarra, ¿no? Y eso es una cosa muy importante. Voy a darle un dato porque es interesante. La última convocatoria que sacamos de este tipo de proyectos financió 46 proyectos, aunque se presentaron más de 100, solamente los 46 mejores. ¿Cuánto estamos invirtiendo los navarros y navarras en este tema? Pues en estos proyectos 17 millones de euros. ¡Qué barbaridad! Claro, pero eso es un proyecto, una cosa que hemos también cambiado es que los proyectos, como les damos bastante dinero, les tenemos que dejar que desarrollen sus proyectos. Y eso, por lo tanto, ha sido un cambio importante porque hemos pasado de proyectos de 1 año a 3 años, por eso suena tanto el dinero, ¿no? Pero básicamente les dejamos a que los centros de investigación desarrollen proyectos consistentes, robustos, fuertes durante 3 años, que les permitan, por ejemplo, contratar a muchas personas durante 3 años. Por lo tanto, es importante entender que la inversión ahí obedece a respuestas, a retos que tiene Navarra, obedece a soluciones que tenemos que presentar en esos ámbitos. Juan Cruz, yo creo que ha quedado bastante claro qué es el SINAI, sobre todo ha quedado claro la riqueza en cuanto a tecnología y ciencia que tenemos aquí en Navarra. Muchas gracias por haber estado aquí con Quiero nosotros. mencionar una cosa porque quede claro que Sí. he dejado un agente especial para Sí. citar, que es la gente que está trabajando con nosotros. Aditec es el ente dentro del SINAI que se ocupa de coordinar todo este proceso para que sea lo mejor posible. Por lo demás, pues lo dicho, me reitero, agradezco muchísimo el espacio. Es importante que la gente entienda que la ciencia está para ayudarles y que sin ciencia no hay futuro y que la ciencia es diversa como la población. En el SINAI, por ejemplo, tenemos muchísimo respeto porque, por ejemplo, el equilibrio de género se mantenga. La ciencia es mejor cuanto más diversa es y cuanto más se parece a la sociedad. La sociedad tiene hombres y mujeres, la ciencia tiene que tener hombres y mujeres. Efectivamente, así es. Juan Cruz, muchas gracias. Ha sido todo un placer y si te parece, te invito a que te quedes conmigo y a que veamos un vídeo, efectivamente, un vídeo que resume perfectamente esto que estabas comentando, ¿no? Esa reflexión de las distintas velocidades en las que discurre la investigación científica y, por supuesto, también la sociedad. Vamos a verlo. Gracias. Se calcula que esta encina tiene más de 1200 años. Es uno de los árboles más longevos de Europa. Impresiona saber que nos trascenderá, quién sabe durante cuántas generaciones más. Sobrecoge imaginar cuántas miradas ha devuelto ya. Miradas que a lo largo de su historia ayudaron a esta encina a seguir viva. Personas de vidas más cortas que con su abrazo evitaron que se desplomase. De alguna manera, este anillo simboliza la base del método científico. Observar los fenómenos naturales para proponer hipótesis que nos ayuden a vivir en armonía con nuestro entorno. Como investigador, mi vida siempre ha estado marcada por dos maneras de vivir el tiempo. A veces un proceso de años se me pasaba volando, porque me apasiona la ciencia, y otras hubiera deseado que el reloj corriese más rápido.
Y es que después de tantos años dedicados a este proyecto, no hemos llegado todavía a una conclusión. Pero bueno, sí, hemos dado pasos en la dirección correcta. Así es la ciencia. Ensayo, error y ensayo, error. Mi legado es marcar el camino, dejarles la meta más cerca a los que vienen detrás. Este vídeo es un resumen perfecto de que los tiempos de la ciencia contrastan bastante con la inmediatez que a día de hoy demandamos y cada vez más la sociedad, y por ello es sumamente importante hablar de lo que la ciencia está haciendo y sobre todo lo que la ciencia hace aquí en Navarra. Aditec es la entidad coordinadora del SINAI. ¿En qué consiste esta colaboración? María. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, esta colaboración entre Aditec y Navarra Televisión pues consiste un poco en lo que tú dices, ¿no? Intentar buscar un nuevo canal en el que podamos explicar por qué los tiempos de la ciencia pues no son a veces los mismos que en otros ámbitos de nuestra vida, y creemos que es importante que se conozca todo esto, ¿no? y que ayudemos a todo el mundo a comprender pues cómo funciona la ciencia, poner caras de las personas que trabajan en Navarra en ciencia y tecnología, y bueno, pues tener una nueva ventana para explicarnos al público más general. Fijaos si tenía yo tantas ganas de hacer esta entrevista que es que ni he presentado ni nada. Así soy yo, me he puesto tan nerviosa. Oye, María Uresande Aribe, muy buenas tardes, bienvenida. Tardes, y Marusa Arana Ramírez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues precisamente hablábamos de eso, ¿no? De la importancia de conocer el trabajo de la ciencia a nivel general, pero sobre todo aquí en Navarra, que hay mucha calidad, ¿no? Eso es. Lo que queríamos con esta colaboración con vosotros es trasladar a un lenguaje muy cercano y muy habitual, como es un canal de televisión, donde poner de forma muy accesible toda esa investigación que muy habitualmente se queda en los cajones, por lo menos en la parte de la difusión, porque cuesta mucho trasladar a un lenguaje cercano y entendible por toda la sociedad un montón de proyectos de I+D+I, de investigación, de desarrollo e innovación, que eso significan las siglas I+D+I, que estamos acostumbrados a mencionarlas. Cuesta mucho trasladarlo a un lenguaje entendible, entonces qué mejor que utilizar el lenguaje audiovisual a través de unos vídeos fantásticos con una productora que hemos encargado que haga ese lenguaje común a todos ellos, a esas colaboraciones entre todos los agentes del Sistema Navarro de I+D+I, y que aquí contigo, en este mismo escenario y con estos nervios que también estábamos pasando María y yo, que sean capaces de contaros a todos vosotros eso que llevan tanto tiempo investigando, y que a veces que los tiempos de la ciencia son muy lentos y que para que haya resultados hace falta invertir mucho tiempo a tus espaldas, dejarlo atrás y poder mostrar algo entendible. Y además escuchábamos, ¿no?, este testimonio, ensayo-error, ensayo-error. Esos son un poco los tiempos y los pasos de la ciencia y de la investigación y de la tecnología, y precisamente pues eso a veces quizás cuesta entender, ¿no? Sí, y eso los investigadores y las investigadoras son los primeros que se dan cuenta, ¿no?, de que en su gran mayoría son conscientes de que deben contar lo que están haciendo, ¿no? Les gustaría explicar y que todo el mundo consiguiera entender a lo que se dedican. Y bueno, también por su parte hay unas ganas de poder expresar y de poder contar, y bueno, pues nosotras desde Aditec al final, ¿no?, como esa entidad que coordina a todos, ¿no?, pues con esa fuerza que da esa unidad, pues bueno, la hemos aprovechado para poder darles esta oportunidad, pero ellos tienen muy claro que es una necesidad que hay, y están poniendo muchas ganas. Desde luego que sí. Bueno, antes hablábamos de esa colaboración, habéis mencionado uno de esos pilares fundamentales de este sistema, pero me gustaría que ahondásemos un poquitín más. ¿Qué nos podéis contar? Pues que la colaboración
no sale de forma natural en muchos ámbitos de la vida y también como reflejo de la sociedad en la ciencia de forma natural cuesta. Entonces la labor de un coordinador como Aditec consiste en hacerle salir de esa zona de confort virtual e intentar desarrollar esos proyectos de I+D+I con agentes con los que habitualmente no colaboran. Entonces es ahí, en esa colaboración de personas diferentes y diversas, de entidades diversas, que se dedican unos a energías, otros a mecatrónica, otros a salud, intentar hacer proyectos que sean realmente innovadores, porque solo cuando se ponen estas entidades diversas a hablar y a intentar solucionar problemas es cuando surge la chispa de la creatividad, que también existe en ciencia mucho. Poder dar soluciones que a priori no se te ocurren, porque si siempre estás con tu equipo, con tu departamento y hablando de lo mismo, es muy difícil que surja esa idea creativa, porque no estás pensando en otras cosas que se salen de tu ámbito de expertise o de conocimiento. Entonces de ahí surge esa necesidad de colaborar, ¿verdad? Hace unos 6, 8 años no estábamos en esta situación. O sea, los agentes del Sistema Navarro de I+D+I no colaboraban con la intensidad y con la frecuencia y la naturalidad con la que lo hacen ahora. Ahora mismo, ya ha dicho antes el consejero, no son 46 proyectos los que están ahora mismo en marcha. 46 proyectos en los que en todos ellos hay más de un agente, incluso en algunos casos, ¿no? 3 grupos de investigación distintos trabajando con unos objetivos comunes. Esto no ocurre de forma natural, es un trabajo de tiempo, de impulsar todo esto y un esfuerzo también por su parte, ¿no? Y bueno, pues hace unos años no estábamos en esta situación. En este sentido, podríamos decir que Navarra es todo un referente. Sí, yo creo que sí, sí. Sí, porque realmente esa colaboración llevamos años ya, cuesta, pero está en muy buen camino. Y la evolución es optimista, yo creo, y también porque para eso estamos aquí en Aditec, para pincharles un poco y decir, venga, sé excelente, ven a la tele, sigue colaborando, hacer cosas que a priori cuestan más. ¿Cuál es el mayor reto que tenéis? El mayor reto, bueno, pues por un lado sería mantener, ¿no? este grado de colaboración y todas estas interacciones. Sí que es una de los pilares, ¿no? Una de las áreas en las que nos dedicamos y que muchas de nuestras actividades van dirigidas a ellas, ¿no? Pues generar comunidades de personas, ¿no? Al final estamos hablando, ¿no? De colaborar entre entidades, pero al final es trabajar junto a otras personas, ¿no? Al final es colaborar entre personas. Entonces sí que trabajamos mucho en ese tipo de acciones, ¿no? Comunidades de personas que se dedican a lo mismo, ¿no? Pues a equipos de laboratorio o que comparten bueno, pues las problemáticas de cualquier profesión, ¿no? Y discúlpame, María, que te interrumpa, pero lo que nos pasa también es que en esa colaboración que buscamos, queremos siempre estamos mirando por la excelencia de ellos, o sea, la excelencia científica, que vayan a ese plus también, intentando apoyarles siempre, y que estamos ahí no para, o sea, pedimos cosas difíciles, pero siempre es en aras de esa excelencia que creemos que el Sistema Navarro de I+D+I tiene, y aunque seamos una comunidad pequeña en cuanto a población, es muy potente y muy variada y muy diversa. Y muy rica. Y muy rica en el ámbito científico. Sí. Y otro gran reto va a ser que consigamos trasladar, ¿no? a un lenguaje televisivo. El más complejo, sí, ¿no? Y en esto estamos trabajando desde hace tiempo con ellos, ¿no? Y bueno, siempre intentamos darles herramientas distintas, etcétera, ¿no? Ahí sí que va a haber hay un reto. Pero bueno, por eso este espacio también. Eso es. Por lo tanto, podríamos decir que, a resumidas cuentas, el objetivo fundamental es situar la cultura científica como un valor social, ¿no?
Totalmente, porque al final generación de conocimiento, bien sea artístico, bien sean reflexiones filosóficas, bien sea periodismo de investigación, ese conocimiento generado en ciencia, por supuesto, y siguiendo un método científico, es lo que configura la cultura de una región, de un país, de una Europa. Sociedad, claro. Eso es, y entonces con un montón de valores comunes, como podemos tener nosotros de referencia hacia Europa, ¿no? Porque compartimos esos valores con el resto de países europeos, pero se trata de seguir construyendo eso, diversidad, cultura diversa, y la ciencia, por supuesto, es cultura. Y claro, nos tienen que entender para que llegue a ser cultura, ¿no? Tiene que salirse de ese ámbito, de ese podio de dioses que no, inteligible, y ¿no? tocar tierra para que... Ser más accesible, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, pues Marusa, María, ha sido todo un placer. Muchas gracias a las dos por haber estado aquí con nosotros y me ha encantado esta primera toma de contacto con vosotros, la primera de muchas. Gracias, un placer. Gracias. A ti. Gracias.